Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si nos estás viendo en vivo, 7 de la noche del jueves 30 de septiembre, buenos días, buenas noches. Si es que nos estás viendo en forma diferida, estamos ya transmitiendo nuestro conversatorio cívico de la Ortega y Gasset en México, el Instituto Español en México. Esta tarde vamos a conversar sobre un tema polémico, fuerte, intenso, además en un momento específico, digamos, bastante propicio para hacerlo. Hoy es 30, en esta semana se cumplió un aniversario más de los sucesos de Ayotzinapa, de la madrugada del 27 de septiembre, de hace ya varios años, y hoy 30 además celebramos el natalicio de José María Morelos y Pavón, párroco, militar, padre de tres jóvenes, dos mujeres y un niño, y el fundador, quizá ideólogo del Estado mexicano, al convocar al Congreso de Anáhuac, que finalmente derivó en la Constitución de Apatzingán. Vaya días entre Apatzingán, la Constitución y Ayotzinapa. Y vamos hoy a platicar con un experto, en un momento más lo presentaré. Raúl Benítez Manaut, ¿cómo estás? Buenas tardes, días, noches, dependiendo. Hola Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar compartiendo el espacio con el Instituto Ortega y Gasset. Gracias a ti por en verdad por aceptar esta invitación. Raúl es experto en temas de seguridad y ahora vamos a conversar sobre el tema de la militarización y democracia en México. Se pueden ambas cosas, Raúl. Se puede tener un proceso de militarización y de democratización. Primera cuestionamiento, ¿qué está pasando en México? Tú haces una distinción entre militarismo y militarización. ¿De qué se trata? ¿Qué pasa en México? ¿Por qué si después de décadas y décadas en el siglo pasado de un ejército, de un perfil más bien social, público bajo, digamos, o político más bien bajo, y de una grandísima estima y confianza de parte de la población, hoy pareciera que tenemos un ejército, unas fuerzas armadas radicalmente distintas? Tienen además frente a ustedes, queridos, a este experto que dirige, ya lo comentaré, un colectivo y que acaban de publicar un atlas sobre la seguridad en México. De eso vamos a hablar y les vamos a invitar desde luego a consultarlo, a estudiarlo, a tenerlo ahí. Querido Raúl, ¿qué pasa con el ejército, la democracia y la seguridad en México? Bueno, Carlos, mira, teóricamente hablando, si nos vamos a las ciencias políticas, el militarismo es contrario a la democracia en cualquier esquema, ¿no? Lo que pasa es que esto funciona pues para los referentes de las ciencias políticas teóricas, que son pues los grandes teóricos de la ciencia política en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en los países nórdicos y recientemente en los últimos 30 años en España. Pero cuando tenemos países subdesarrollados, que al final de cuentas son países híbridos, donde las democracias son débiles, no se acaban de construir, pero tampoco son modelos dictatoriales o militaristas puros. Entonces, conviven formas democráticas con formas autoritarias y con formas militares. Autoritarismo no es lo mismo que militarismo, porque, por ejemplo, en la época del PRI, pues el gobierno de un solo partido podría ser catalogado como un gobierno autoritario, pero era civil. Y los militares fueron dejando espacios al mando civil político sin ser democracia. Entonces había formas de comunicación con la población semidemocráticas que no eran medidas. México, yo creo que hay que hacer una precisión muy importante. Venimos de tradiciones históricas muy autoritarias, muy militares. México es un país que desde 1821 que nació hasta 1946 fue gobernado prácticamente por militares. Prácticamente por militares con pequeños destellos de gobernantes civiles que gobernaron poco tiempo. Por ejemplo, Benito Juárez, que desafortunadamente murió de un paro cardíaco en el Palacio Nacional. Luego Venustiano Carranza, que fue un civil muy prominente, pues impulsó la redacción de la Constitución, pero rápidamente fue desplazado por Álvaro Obregón. Y luego ya hasta que sucedió el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial y la participación de México en la causa aliada, vinculado a Estados Unidos, y se logró derrocar el nazismo en Europa,
Entonces, casi fue una condición para que México participara de esta coalición aliada democrática, pues que los militares dejaran el poder. Y en el año de 1946, aprovechando la sucesión presidencial, el último general Manuel Ávila Camacho promovió que en el Partido Revolucionario Institucional el candidato fuera un presidente civil, y el primer presidente civil fue Miguel Alemán. A partir de ahí empieza un proceso de desmilitarización lento, pero firme, en favor de los civiles. Ahora, esto de en favor de los civiles no quiere decir que es en favor de la democracia. Simplemente los militares van viendo que los civiles tienen capacidad para gobernar. Y capacidad para gobernar, pues les permite a ellos profesionalizarse y que no todo sea por medio de alzamientos militares, pronunciamientos, y que no que se decidan las cosas del Estado dentro de los cuarteles, sino se pasan a distintos foros. Se crean y se fortalecen los sindicatos no solo laborales, también de empresarios, se crean asociaciones empresariales, asociaciones campesinas se fortalecen, etcétera. Todo el país va funcionando como una maquinaria que dirige a la participación civil ciudadana, aunque no sea democrática. Esto después, esto en el contexto de la Guerra Fría, pues no hay democracia, ¿no? En el mundo la democracia solo se concentra en Estados Unidos, en Europa y en un puñado de países. En América del Sur sucumbieron los gobernantes civiles en manos de militares con golpes de Estado. Esto no sucedió en México porque los militares y los civiles tenían una relación muy estrecha. Cuando se cae el muro de Berlín, es un imperativo pues dejar de ser autoritario en México, y en Sudamérica, pues dejar de ser militarista. Entonces, allí es la época dorada, los años 90 son la época dorada, digamos, de la emergencia democrática mexicana, y los militares no tuvieron participación activa en eso, dejaron que los civiles construyeran las instituciones democráticas, el IFE, se expandieron los partidos políticos, empezó a haber competencia política, todo esto, y se eligió un primer presidente de oposición que fue Vicente Fox. Ahora bien, esto fue acompañado de una economía de libre mercado, y eso favoreció a los militares porque abrió las fronteras. Por ejemplo, la desnacionalización de los bancos, se empezaron a transnacionalizar todos los bancos, y esto favorece a los criminales porque pues pueden mandar dinero de acá para allá. Si las drogas se venden en Estados Unidos, pues se abren cuentas bancarias en el mismo banco en Estados Unidos y en México. Las fronteras van diluyéndose. La frontera México-Estados Unidos es la más circulada del mundo. Bueno, ahora ya en Europa pues no hay fronteras entre los países, pero antes las había, y eran fronteras chicas porque son países chicos. Entonces, el libre comercio, digamos, el capitalismo de libre mercado favoreció la actividad criminal, y en nuestros países, en un país específico al sur de México, Colombia, empezó a producirse cocaína, pero a todo lo que da, y México era un trampolín. Los colombianos necesitaban pasar por México, se fortalecieron las organizaciones criminales mexicanas, y para combatirlas, el ejército se volvió a fortalecer. Entonces, poco a poco, el fortalecimiento de los militares para una misión importante como combatir al crimen organizado, pues fue fortaleciéndolos como corporación, y entonces empezamos a ver un ciclo otra vez de regreso a que los militares empiezan a ser muy importantes en la vida pública, incluso por necesidad del Estado. Pero esto no quiere decir que no es pues una cosa difícil para la convivencia democrática. Y ahora pues, convivimos desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, decretada por Felipe Calderón, pues con un fortalecimiento de los militares, con democracia, porque la democracia en México existe. Y en los últimos 20 años, 21 años, ha habido rotación de poderes. Primero sustituyó al PRI el PAN, gobernó 2 sexenios, luego el PRI otra vez, y ahora el partido Morena. Entonces, eso es democracia, los gobernadores también son plurales, etcétera, pero todos se van juntando con los militares. Entonces, esto es lo que se llama un proceso de militarización, de darle a una agrupación cada vez más poder. Esto, te podría decir eso, Carlos, en breve síntesis, que combina lo histórico con lo actual, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Creo que estamos teniendo algunos problemas con tu conexión, querido Raúl, aunque ¿Sí? seguimos bien el hilo. Sí. Solo lo comento para que también nuestro público nos haga favor de estar pendiente. Ok, perdón. Si hubiera algún tema, lo resolvemos inmediatamente. Y estamos Sí. aquí con Diana Gamboa, como nuestro ángel de la guarda informática. Por cierto, gracias, Diana, auxiliándonos. Y ella, si hubiera algún tema, ya nos ayudará a resolverlo. Pues podríamos, en caso de necesidad,
Ahí está. Necesidad, Carlos, usar el teléfono celular, el WhatsApp, en caso de necesidad, ¿no? Sí, si fuera el caso, yo ahora le comparto a Diana tu número para que pudiésemos hacer el enlace. Bueno, Perfecto. muy bien, pues ahí está Raúl Benítez Banaut, experto. Antes de pasar a presentarte formalmente y a los créditos del programa, podríamos decir entonces que, bueno, la relación del poder del ejército, de las Fuerzas Armadas con el poder político en México, bueno, como en todos los países, es particular, es peculiar, tiene que ver desde luego con el proceso histórico que acabas de sintetizar magistralmente, digamos, se confronta mucho con la realidad de América Latina, donde, como tú bien señalaste, pues en la segunda mitad del siglo pasado todavía estuvo muy presente de alzamientos o de golpes de Estado directamente con dictaduras militares, cosa que no ocurrió en México, y el ejército mexicano pues se contrastaba mucho con estos otros ejércitos mucho más beligerantes en el ámbito político. A esto que tú comentas, yo podría recordar, corrígeme si me equivoco, el Partido de la Revolución Mexicana tenía un sector, tenía 4 sectores: el sector obrero, el sector popular, el sector campesino y el sector militar, como parte del partido que se Correcto. crea durante digamos, el periodo del general Lázaro Cárdenas. Además, bueno, entonces, pero ahora estamos viendo un ejército muy diferente, ¿no? Nos hiciste todo el preámbulo. Podríamos decir que lo que hay en México es un proceso de militarización, pero no la implantación de un sistema de militarismo con estas diferencias que tú hacías. Por el momento es militarización Mm. y no militarismo. Mira, un ejemplo de que los militares no quieren ampliar sus cuotas de poder político, no sus cuotas de poder administrativo burocrático, porque esas sí las están ampliando. Es que en el Congreso, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, en este momento no hay ningún diputado ni ningún senador militar. Ok. Y hace 60 años, en la época de Lázaro Cárdenas, eran el 30 o el 40% de las cámaras, y eran muchos gobernadores, senadores, diputados, gerentes de empresas paraestatales, etcétera. Entonces, los militares no han mostrado interés en compartir poder político, pelear el poder político, o puestos en el poder político, no. Pero sí se observa una ampliación de sus misiones en detrimento de cuerpos civiles, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Esto es quizás la secretaría más golpeada por la presencia militar, por órdenes del presidente. Por cierto, el presidente López Obrador les ha quitado muchas atribuciones en términos de administración de puertos, capitanías de puertos, construir aeropuertos, construir trenes, todo eso es labor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces está muy golpeada, y otras secretarías. Entonces, hay militarismo, hay crecimiento de las Fuerzas Armadas. El planteamiento de la Guardia Nacional pues crea un cuerpo nuevo que se dedica a la seguridad pública en mayor medida, y en menor medida también al crimen organizado, y no sabemos pues cómo va a acabar este debate de que la Guardia Nacional otra vez se inserta en la estructura del ejército. Entonces eso sería también una militarización. Pero militarismo no, por el momento no, porque no tienen el control político de ningún gobierno estatal, de puestos políticos en el gabinete federal, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Por el momento no, dice Raúl Benítez Banaut. Ojalá no haya un momento donde sí. Yo diría, te quiero preguntar entonces, pero para el siguiente bloque, ¿hacia dónde vamos entonces? Porque pareciera que estamos, yo tengo la impresión, creo que mucha gente, de cierta ansiedad, de muchas incógnitas. Por un lado tenemos a un ejército que no avanza hacia posiciones políticas del militarismo, aún no, lo enfatizas con mucha claridad, pero por otro lado tenemos al crimen organizado que pareciera estar haciendo lo contrario. Habrá que resolverse, si es que se resuelven las denuncias y los señalamientos, pero todo parece indicar que tenemos un gobernador en San Luis que no fue promovido ni alentado, que es parte de ese crimen organizado, que sí está avanzando hacia posiciones políticas, hacia el ejercicio de posiciones políticas, y el ejército, que es, digamos, el monopolio de la fuerza legítima del Estado, se mantiene, digamos, sin una actitud con esa misma beligerancia.
este proceso de militarización, esto que estamos viendo que ustedes estudiaron en el mapa que vamos en el Atlas, perdón, que vamos hacia ello, supone un riesgo para la democracia. Podría ser, claro, ya en el colmo del paroxismo, ¿podría México acercarse, aún no dices tú, pero a un golpe de Estado acaso? ¿Los militares podrían tener otro rol? Déjame dejar así suspenso a nuestro auditorio para escuchar tu respuesta, pero antes te presento, querido Raúl, estamos conversando esta tarde, mañana, noche, según nos hagan favor de ver, con Raúl Benítez Manaut. Raúl es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. También es presidente de la organización no gubernamental Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. Y este es el otro tema al que quisiera, querido Raúl, que fuéramos. Frente a la enorme inseguridad real y percibida por todos nosotros, nosotras, ustedes sugieren o plantean que hay una ruta para ir a la seguridad, pero con democracia. Frente a las tendencias que podríamos estar viendo, quizá pulsaciones autoritarias de ir hacia la seguridad sin democracia. Entonces, también ese es el segundo tema que me gustaría. Raúl tiene estudios de sociología en la UNAM, de maestría en economía. Sí, mira, el crimen organizado es la... Sí, mira, Carlos, el crimen organizado es la otra cara de la moneda negativa de la democracia en México. Y sí ha avanzado el crimen organizado, se ha posicionado sobre todo geográficamente en algunos estados del país, se ha posicionado principalmente de forma económica. El crimen organizado tiene muchos recursos que es lo que lo alimenta y ha ampliado su cartera criminal. Por ejemplo, el crimen organizado del narcotráfico, pues ahora ya no solo es del narcotráfico, hay un montón de crímenes asociados que tienen un perjuicio directo sobre la población. Y además el país tiene un problema muy grave. En el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2020, que anuncio en la página web en que se puede consultar, www.casede.org, nosotros tenemos el primer capítulo de un análisis del crimen organizado hecho por un gran experto que se llama Eduardo Guerrero. Y el segundo capítulo está escrito por algunos de los abogados más prominentes de México, entre ellos el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío. Y él señala, él y los coautores señalan que el marco legal mexicano, las leyes, la Constitución, no es viable para combatir el crimen organizado. En otras palabras, tiene muchas lagunas y no está hecho para combatir al crimen organizado, la Constitución y sus leyes, y esto lo aprovechan los criminales. Entonces, es pues un tema muy delicado porque los criminales tienen favorable el marco legal contradictorio, confuso, entre ellos las distancias que hay entre las leyes federales, las estatales y las municipales, es una de las cuestiones. Las cosas de las lagunas para poder investigar lavado de dinero con mucho éxito, y todo esto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy importante. Secuestrar personas en México tiene unos castigos tremendos. A un secuestrador lo pueden mandar 70 años, 80 años a la cárcel. Por eso el secuestro ha bajado. Pero la extorsión del crimen organizado a comerciantes, a personas, etcétera, por extorsionar te pueden meter solo 3 meses a la cárcel. Entonces, ¿por qué optan en el crimen organizado? Por actos más bajos de dinero, extorsionar comerciantes en la calle, dueños hasta de tiendas de abarrotes. En la ciudad de Celaya sucedió un hecho inédito hace 6 meses. Hasta las tortillerías tenían que pagar derecho de piso a la organización criminal que domina el estado de Guanajuato, que se llama Cártel de Santa Rosa de Lima. Entonces ya es el colmo que una tortillería, que es un negocio pequeñísimo, pues tenga que pagar un porcentaje de sus ganancias. Pobres dueños de las tortillerías, pues ¿qué sacrificio es ese? Y si descubren al que los está extorsionando, se va 3 meses a la cárcel y regresa a volver a extorsionarlos. Entonces, eso habla de las grandísimas contradicciones de las leyes. Otro problema es que, por ejemplo, el homicidio es una ley del fuero local, no es una ley federal. Entonces, pues también los homicidas los asesinos tienen mucha oportunidad de defenderse porque las autoridades judiciales locales son muy vulnerables, los jueces locales en los municipios, en las ciudades medianas y eso, pues están ahí sentados en su oficina y si no hacen un juicio así que ayude al crimen organizado,
los matan, los amenazan a sus familias. Entonces, todo esto ayuda a que el crimen organizado pueda ser un poder que cada vez crece más en poder político. El gobierno necesita recurrir a las Fuerzas Armadas para combatirlo, pero no le está dando resultados. Entonces, el índice de homicidios en el país está flotando sobre el dato de 100 por día. 100 homicidios por día, estamos hablando de 36,000 homicidios al año. Es una cifra muy superior a los promedios del gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces, aún con la pandemia que implica los homicidios. Y entonces no tienen cómo explicárnoslo, ni con otros datos nos pueden explicar este fenómeno, ¿no? Sí, sí, bueno, y estos datos que, digamos, comparados dentro del propio país, ¿cómo nos sitúan, digamos, en el ranking internacional? Porque veo que en el Atlas ustedes señalan que, por ejemplo, en el caso de asesinatos a periodistas, estábamos solo por debajo de Siria. No sé si ya lo hemos rebasado, pero en términos internacionales, ¿qué significan estos números de 100 homicidios diarios? Pues mira, hablando de los periodistas, bueno, vamos a estar por arriba de Siria, por una razón muy sencilla, porque en Siria ya se los exterminaron. Pues sí. Entonces, cuando acaben con los homicidios, los asesinos y criminales, cuando acaben con los periodistas en Siria, pues aquí también va a pasar algo parecido. Los periodistas críticos, los periodistas que son importantes en provincia, sobre todo en provincia, están muy amenazados. Los periodistas en Sinaloa, en Tamaulipas, en Baja California, pues son realmente personas muy valientes y los agreden, los amenazan, los asesinan con mucha impunidad, con la característica de que este marco legal que no ayuda, pues en los últimos 10 años solo ha logrado consignarse un caso de asesinato de periodistas, se ha logrado llevar a la cárcel al responsable. Y ni siquiera al autor intelectual, al autor material, al que hizo el balazo, ¿no? En otras palabras. Entonces estamos con unas leyes muy frágiles, con un sistema político miedoso y con contradicciones pues entre todos los poderes. Y esto todo favorece al crimen organizado, desafortunadamente, ¿no? Y la delincuencia pues camina desde el nivel macro hasta el nivel microindividual. En el Atlas hay un estudio sobre los feminicidios y ahí también los femicidas domésticos, que son los principales, pues también se sienten amparados porque no hay investigaciones, no hay investigadores, pueden agredir a una mujer y tiene muchas probabilidades de salir bien librado el homicida, excepto casos excepcionales como, por ejemplo, el agresor de su esposa en el Estado de México, pero pues porque ella estaba grabando una conversación en una clase de inglés que le da a sus alumnos, se dio el testimonio grabado de la computadora, pero eso es excepcional. Obviamente, cuando una mujer pone un celular a grabar a su esposo cuando le pega, pues el esposo puede destruir el celular y esto es difícil que suceda. Entonces no hay pruebas y entonces no hay consignaciones y la violencia sigue y sigue. Y la pandemia ha favorecido a los crímenes intradomésticos, ¿no? Las violencias de género intradomésticas. Claro, bueno, quiero recordarle a nuestras amigas y amigos que tenemos un espacio en la transmisión de YouTube y de Facebook Live para que nos hagan favor de plantear sus preguntas, sus interrogantes, sus planteamientos o ¿por qué no?, sus opiniones quizá divergentes si las hubiera, para animar esta conversación y este diálogo con Raúl Benítez. Aprovecho también para recordar que están abiertas las inscripciones para nuestras maestrías en el Ortega, maestría de gobierno, comunicación, políticas públicas, relaciones internacionales y educación para la ciudadanía global, con la ventaja de que ofrece estas maestrías mexicanas, pero también máster españoles entonces, a ver, el crimen organizado avanza con hay una medicalización
señalen como feminicida, no te vas a poder esconder y te vamos a encontrar. Todas estas circunstancias parecieran indicarnos pues como una especie de proceso de crisis casi incontenible, en donde la militarización pues está consistiendo en que el ejército haga carreteras y aeropuertos, pero no esté conteniendo al crimen organizado, que de entrada es lo que quisiéramos o esperaríamos de él. ¿Eso es así? ¿Lo ves tú así también? Sí, correcto, Carlos. Darle funciones no militares al ejército en el área de infraestructura civil, cuidar aduanas, todo esto, pues desvía a sus recursos, que además son recursos que no han tenido entrenamiento para esas otras funciones. O sea, en el ejército enseñan a los soldados pues a disparar, a matar, a defenderse, no a construir carreteras, no son albañiles, son soldados. Entonces, tampoco son inspectores de Hacienda, no han tenido un curso de capacitación. Entonces, primero, el ejército se va debilitando, se va desprendiendo. Tiene que administrar aproximadamente 30,000 hombres del ejército, están en labores no militares de forma casi permanente en este momento. Solamente, por ejemplo, en el aeropuerto de Santa Lucía hay alrededor de, bueno, son como 30,000 trabajadores, de los cuales como 5,000 son militares y los demás son contratistas. Entonces, esos 5,000 militares, pues no tendrían que estar ahí, tendrían que estar en las calles, tendrían que estar en las zonas militares ayudando al combate al crimen organizado, como es su misión principal. Pero no, están pues en Tabasco, acabando de construir la refinería, están de albañiles en la selva, abriendo la selva, están dragando los puertos para que haya mejor circulación en los puertos. Todo esto lleva a una dispersión de atribuciones y a falta de concentración de su labor principal, y hay una militarización desprofesionalizante. Entonces, esto es un problema. Militarización desprofesionalizante. ¿Por qué, Raúl? Pareciera que hay un argumento que dice, bueno, uno que no conoce el dato y que ha escuchado algunas declaraciones del presidente de la República, para decirlo las cosas como son, pareciera que hubiera una percepción desde el poder político en México de que pues el ejército estaba ahí sin hacer nada, casi casi, y teníamos muchas cosas que se hacían con corrupción, con obras donde, lo sabemos también muy bien, eso es cierto, sobre todo las grandes obras públicas, pues eran maná para enriquecimientos ilícitos, ¿no? Entonces pareciera que, bueno, si no están haciendo nada y aquellos están haciendo mal, pues que se pongan a hacer con esta militarización que desprofesionaliza al ejército. Esa es la razón, o por qué nos está pasando esto en este momento. La desprofesionalización por el uso extensivo de las Fuerzas Armadas y de sus integrantes, lo que hace es que se dedican a labores no militares y propiamente cosas de ingeniería, muchas de ellas son de ingeniería, construcción de bancos, etcétera. Luego también vigilar los hospitales COVID, tenemos ya casi 2 años con la pandemia, y han hecho muy buen trabajo, digo, nadie niega que es un trabajo importantísimo para la población en este momento, que la población pues, está desesperada con la pandemia COVID. Han abierto sus cuarteles para los centros de vacunación. Esto nadie lo critica, esto son cosas muy positivas, pero en estricto sentido, esto lo deberían de hacer pues los doctores del Instituto Mexicano de Seguro Social, los del ISSSTE, los de la Secretaría de Salud, los de los municipios, los de los estados. Debería de ampliarse la matrícula de estudiantes de medicina, debería de profesionalizarse a los estudiantes de medicina que todavía están sin terminar su carrera en vacunación, en higiene, en medidas básicas para la cuestión del COVID, y usan soldados. Entonces, pues yo tengo mucho respeto por los soldados, pero saben, disparan mejor que vacunan. No, y entonces, pues, ¿para qué andas usando a los soldados para vacunar? A las enfermeras militares son pocas, no es que sean muchas. Y entonces tienen que combinarse tienen que darle entrenamiento a enfermeras, pues, con poco entrenamiento, etcétera, por la urgencia. Y esto desvía feliz la tasa de homicidios, no, su economía está bien. Entonces, pues esto es un contrasentido, pero es la realidad, y vamos a ver, ya el sexenio ya tiene la mitad, sus primeros 3 años, no sabemos qué va a pasar en los segundos 3 años con esta situación, porque en teoría, y ojalá y se cumpla la teoría, la pandemia debe de bajar de intensidad
y el país tiene que llegar a la normalidad. Pero ¿cuál es la normalidad militarizada? La Exacto. normalidad del ejército haciendo muchas labores. No sabemos hasta dónde va a llegar eso, ¿no? Y yo aquí te plantearía dos cosas. Desde luego la desprofesionalización, que es un concepto que además lo has dejado muy, muy claro, muy pertinente. Pero también los daños, se decía antes, colaterales o los daños directos, no colaterales, a otras esferas como las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Es decir, el ejército está entrenado pues para avasallar a un enemigo, lamentablemente así es, no para entenderse con fuerzas opositoras o con gente discrepante del régimen, del gobierno. Y hemos tenido, ¿no? Hay todo un capítulo también, y yo diría transversal en el Atlas respecto a los derechos humanos. ¿Cuál es la situación ahí, querido? Bueno, mira, los derechos humanos es un tema que a los militares no les gusta porque pues afectan sus despliegues. O sea, a los militares primero los entrenan para disparar y luego les dan la cartilla de derechos humanos, que todos la conocen, todos los, pues vamos a llamarle de alguna manera más popular, el calor de la adrenalina, pues impide a un militar actuar en consecuencia con los derechos humanos a veces, porque aquí opera la psicología de la defensa de la persona. Tú tienes un criminal enfrente, o te mata él o tú lo matas, pero esa pues, cuestión muy difícil te puede llevar a haber violado sus derechos humanos. O algunos de los casos que están siendo investigados en cortes llevan a, cuando ya están criminales sometidos, entonces después les dan las balas de ajusticiamiento, y esto también lleva a los militares a los juicios, porque cuando tú ya tienes sometido a alguien, ya opera el derecho de la guerra, el derecho de la guerra, de que tú no puedes matar a una persona sometida, que ya no te está disparando, que ya no está amenazando la vida del soldado en un combate. Entonces tendrían que presentarlos a las autoridades judiciales, y en algunos momentos algunos militares han expresado que los jueces son sus enemigos. Los jueces son sus enemigos porque están juzgando los de derechos humanos en algunas ocasiones. Entonces, el tema de derechos humanos es un problema en todo el mundo. En los ejércitos más democráticos del mundo, de los países más democráticos del mundo, súper profesionales, han estado en situaciones de combate muy difíciles. Han estado en África, han estado en los Balcanes, ahora en Afganistán, etcétera. Y entonces, pues también enfrentan a violar derechos humanos. En operaciones de paz de las Naciones Unidas también se pueden violar derechos humanos por militares superentrenados en derechos humanos. Entonces es un problema conciliar el concepto de derechos humanos con los operativos militares. Ahora bien, hay operativos militares donde pues el uso intensivo de las balas en un enfrentamiento puede llevar una cosa peor: muertes de civiles inocentes, que como se dice por ahí, estaban en el lugar inadecuado en el momento menos oportuno, y pues le tocó una bala. ¿Y qué tal si esa bala es de un arma militar? Entonces las investigaciones periciales rápido llegan a hacer la investigación que pueda concluir eso, y eso sí es un problema para el ejército, porque ahora sí que no es lo mismo matar a un criminal que matar a un inocente civil que, pues, por la desgracia, estar caminando en un pueblo de Michoacán, pues le puede tocar la mala suerte de estar en medio de un enfrentamiento, ¿no? Sí, bueno, estábamos viendo hace poco, ¿no? No recuerdo si era en la Huacana o en Tepelcatepec, que de plano estaba sitiado el pueblo, y había la gente organizada con unos pocos militares ahí resistiendo la andanada de una capacidad de fuego brutal del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, la gente decía, bueno, pues es que pues, los van a brincar y aquí van a venir y nos van a arrollar. Por cierto, no sé si viste esta serie, no sé si esto sea un comercial, pero en Netflix, Somos, se llama, reciente, sobre una matazón espantosa de un grupo criminal en un pueblo de Chihuahua, si no me equivoco, hace algún tiempo, donde Sí. arrasaron en venganza por una delación ante la DEA, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que este escenario que nos estás ayudando a configurar, a describir, nos pone más inquietos, digamos, de lo que estábamos de entrada. Ahora, lo que dices es absolutamente cierto, pues es que cómo, a ver, yo también pongámonos en los zapatos del ejército, ¿no? De los militares, un poco.
O sea, de repente están, en lugar de estar haciendo sus funciones, no debe ser tampoco como muy cómodo, y supongo que debe haber algunas corrientes internas teutónicas en las Fuerzas Armadas, no sé, tú nos dirás, que tampoco les encanta la idea de andar haciendo aeropuertos, ¿no? Desprofesionalizándose, y menos ante la situación que se está generando frente al crimen organizado. Dos, los derechos humanos que acabas de decir, y te preguntaría si hay algún caso de militar procesado dentro de la propia justicia militar, quizás sobre eso. Y termino con un comentario ahorita que decías Michoacán. Me acuerdo cuando la guerra contra el narco de Felipe Calderón, hubo un caso así que pasó como si nada, en un municipio donde llega el ejército y que estaba, según la inteligencia militar, clarísimo que el presidente municipal y las autoridades civiles estaban superliadas, vinculadas con el narco. Entonces llega el ejército con sus mandos militares, toman al presidente municipal, lo meten a la cárcel municipal, desarman a la policía e instalan, no sé si un coronel o qué mando, al frente de la administración de ese municipio para controlar, digamos, militarmente su jurisdicción. Oye, eso es perdón, es que qué importante que estemos combatiendo, pero eso es un mini golpe de Estado. En efectos prácticos, Sí. el ejército suplanta a la autoridad civil. Entonces, yo me imagino, querido Raúl, que eso también está generando algunos desavenencias, quizá tensiones dentro del ejército, y preguntaría concretamente, ¿ha habido algún caso relevante quizá de procesamiento dentro del ejército por derechos humanos, violación a derechos humanos? Sí, mira, el caso más relevante de derechos humanos en el ejército fue el de un caso en el Estado de México que se llama Tlataya, donde en la noche unos criminales fueron emboscados por el ejército en un combate, los sometieron y entonces hubo ejecuciones extrajudiciales de criminales. Y esto hubo una investigación y se logró dilucidar que sí estaban ya sometidos los criminales, pero que se los porque el crimen organizado son fuerzas establecidas en esos lugares que le dan empleo a la gente y le sueltan dinero y todo, y al que no quiere someterse, pues también se lo matan. Entonces, la gente puede apoyar al crimen organizado porque pues, no le queda otra opción, aunque no quiera, o pues, porque les ofrecen dinero y los contratan y puede ser la única opción de empleo que haya. Hay muchas variables de apoyar al crimen organizado por campesinos, por pobladores, y esto genera muchas contradicciones con el ejército, porque ciertamente el ejército, pues si busca un grupo criminal en algún lado, pues no va a andar matando campesinos, aunque trabajen para ellos, porque los criminales pues tienen a sus trabajadores, pero no a todos les dan entrenamiento militar, también lo que quieren los criminales es que los trabajadores trabajen, los campesinos sean campesinos, aunque cultiven drogas, ¿no? Pues están para cultivar plantas, no para andar con armas. Ellos tienen a sus sicarios que protegen el plantío y ahí puede haber mucha gente trabajando. Entonces sí se genera un problema complicado.
Ahora bien, la población de México apoya al ejército. Esto está marcado en encuestas. El ejército y la marina están muy bien vistos. Es más, en los últimos años la marina está mejor vista que el ejército. Y esto es porque hay un sentimiento de temor, y cuando la gente más, y entonces el ejército y la marina han hecho una labor de comunicación social muy buena. Aquí sí han hecho muy bien la labor de comunicación, televisivos, radiales, explotan muchísimo el trabajo que hacen cuando hay desastres naturales, que lo hacen muy bien, y eso lo explotan bien, o sea, tienen profesionales de la comunicación política y les ha resultado bien. Entonces, el ejército y la marina tienen buen apoyo de la población, pero también el crimen organizado también tiene buen apoyo de la población donde se mueve, ¿no? Y el que está muy débil, pues es el gobierno, las estructuras civiles de los gobiernos. Todo el mundo habla mal de los policías locales, todo el mundo habla mal de los presidentes municipales corruptos, que lo son, muchos de ellos, no todos, hay que relativizar también todo esto, pero así es la realidad, Carlos. Oye, tenemos un par de comentarios, pero antes quisiera navegar un poquito más, unos pocos minutos, en torno a esta publicación del Atlas de la Seguridad y la Defensa en México, que además es ya, no sé si es la cuarta edición, porque está la del 2009, 2012, 2016, previas. Entiendo que esta edición Sí. tiene además un acervo documental, estadístico impresionante. Dice la presentación, bueno, Sí. el texto que tú publicas con Sergio Aguayo, los análisis, leo, son 3 renglones, los análisis inician a partir de la cuantificación de la violencia, las violaciones a derechos humanos y la catástrofe humanitaria que se observa en el país. Se analizan los homicidios, pero también se estudian formas de violencia a nivel doméstico, ya lo dijiste, como es el caso de la violencia de género en lo general y de los homicidios en particular. ¿Qué encontramos? ¿Cuáles son? Ya nos adelantaste un poquito, pero ¿cuáles son los hallazgos principales de este atlas? ¿Cómo nos puede servir para entender todo este marasmo que nos ha ayudado a descifrar hoy en México entre militarización, no militarismo aún y democracia? Sí, mira, Carlos, el Atlas recopila información de muchas fuentes, oficiales y no oficiales. En el caso de este gobierno, del actual gobierno, la información que proviene de las conferencias mañaneras está muy bien recopilada. Es una información nueva. Era muy difícil saber el número exacto de militares desplegados, el número total de los militares, cuántos eran de la Marina, cuántos eran del Ejército, cuántos eran de la Guardia Nacional. Antes no había Guardia Nacional, pero cuántos eran de la Marina, cuántos del Ejército, era imposible saberlo. Ahora, con las mañaneras y con los documentos que salen después de las mañaneras, produce la conferencia mensual de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, y se pone una clasificación, los que están apoyando la labor de COVID, los que están en desastres naturales, los que están construyendo aeropuertos. Este trabajo de transparencia es nuevo. Sí. Antes tú no podías saber esa información en el gobierno de Enrique Peña Nieto y menos en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces esa parte es buena, la parte de transparencia mañanera, vamos a llamarle así. Pero esa transparencia mañanera pues no es transparencia general, tú no lo encuentras en las estadísticas de la Sedena. Si abres la página web de la Sedena o de la Marina, no está la misma información que sacan en la televisión en las mañaneras. Okay. Entonces, pues ahí hay una contradicción que en algún momento se tendrá que subsanar, porque la información oficial legal es la que publican oficialmente las secretarías de Estado. Claro. La mañanera es un adicional informativo que a veces es muy bueno y a veces no, y a veces el presidente dice que él tiene otros datos, incluso de las mismas informaciones oficiales que hay. Entonces, pero hay más información de esto. ¿Esto qué permite? Analizar con más precisión lo que hacen las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en marzo del año 2020, alrededor de entre 25 y 30 mil militares a apoyar el trabajo de pues, adaptación de hospitales, ayuda para mover médicos, vigilancia de hospitales, porque había gente que agredía a los pobres
jovencitos médicos, etcétera, y fue un trabajo muy bueno. En este momento, la información de la mañanera nos señala que en apoyo del COVID hay 50,000 integrantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la pandemia, esos 50,000 integrantes estaban haciendo otras labores, por ejemplo, de combatir el trabajo del gobierno para la pandemia, y descuidan el crimen organizado. Y esa es una de las interpretaciones que hace que se necesita, con la fuerza que se necesita, porque los militares están haciendo otra cosa. Y si a eso se le agrega que están construyendo por aquí y por allá cosas, los bancos del bienestar, las carreteras, los trenes, todo eso, podríamos decir que hay 70,000 militares en los últimos 3 años haciendo cosas que no militares. Entonces, pues por eso las cifras de homicidios y de acción del crimen organizado, la expansión del cártel de Jalisco, pues es muy importante. En el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México, voy a repetir la página web, www.casede.org. Hay un capítulo especialmente dedicado al cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿sí?, que es el nuevo cártel que reemplaza al cártel de Sinaloa como el líder de las organizaciones criminales en México. El cártel de Jalisco se está extendiendo hasta Chiapas, dicen que tiene presencia en Guatemala, tiene presencia en el estado de Texas con mucha fuerza. Y entonces, sus líderes pues son muy sanguinarios. O sea, cada cartel en cada momento es más sanguinario que el anterior. Hace 6, 7 años los Zetas eran los carteles más, las organizaciones más sanguinarias, las células Zetas. Pues ahora es el de Jalisco. Y si se golpea mucho el de Jalisco, aparecerá otro cartel nuevo y será el más sanguinario. Y entonces esto pues es el cuento de nunca acabar, ¿no? Y la estrategia del presidente de abrazos no balazos, pues tampoco es bien vista, porque las víctimas de desapariciones forzadas, las víctimas de asesinatos de los carteles, no quieren abrazos, quieren justicia. Entonces, esto es un problema para el gobierno, ¿no? ¿Cómo le das un abrazo a la mamá del Chapo cuando a ti te mataron un hijo? Pues te enoja ver el abrazo, ¿no? No, bueno, pero por lo menos, ¿no? Exacto. Ahora que estamos en este tema, justo también de un aniversario más de los jóvenes de Ayotzinapa, pues sí está canijo, ¿no? Exacto. Bueno, pues ahí está la dirección, casede.org, para buscar el Atlas. El título es el Atlas de la Seguridad y la Defensa en México. Yo no estoy viendo los 119 anexos, tienen 109 sí, anexos impresionantes. Esto empiezan justamente con la cartografía de la seguridad, cartografía del crimen organizado en México, el Cártel Pacífico Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, los Zetas, el Cártel del Golfo, la organización criminal Beltrán Leiva, escisiones de los Caballeros Templarios o la familia michoacana. Bueno, y luego se van a otros temas, bueno, no me detengo en todos por el tiempo. La cooperación México-Estados Unidos, hay una pregunta sobre ello, ahorita voy. Derechos humanos, transparencia, opinión pública, violencia de género y corrupción. Vamos, querido Raúl, si te parece, a las preguntas. Hay 2 preguntas y un saludo de nuestro amigo común, el maestro, el doctor José Luis Piñeiro, presidente de COPUEX, esta asociación donde estamos algunos de las personas que hemos egresado de instituciones de educación superior de excelencia en el extranjero. Gracias, José Luis. Y tengo aquí un comentario y una pregunta. Claudia Guzmán, presidenta de IDECO, dice, los leo: seguridad, se trata de vidas y de la vida de la democracia. Importante verlo desde la óptica de la perspectiva de la criminalística. Y después dice Juan Pablo, capitán Belajú, pregunta, ¿qué alcance y límites tiene el Congreso de la Unión en el tema de la militarización y qué opinión mantiene de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional? Ahí están unos comentarios y preguntas, querido Raúl, para ir cerrando. Sí, mira, el tema criminalístico es un problema en México. La ciencia del derecho en lo que corresponde a la investigación, pues en la investigación de Ayotzinapa hemos visto que pues, ha fallado mucho. Hay poco profesionalismo. México tuvo que traer unos forenses argentinos a que dilucidaran qué había pasado porque nadie tenía confianza en los forenses o pseudoforenses que en aquel momento había en la Procuraduría General de la República.
Entonces, es una ciencia por avanzar, es una ciencia por profesionalizar y va a la par de la falta de profesionalidad del sistema jurídico mexicano en general, ¿no? Esto te podría yo decir del tema jurídico. Ahora bien, muchos otros temas, por ejemplo, porque Estados Unidos ayuda a profesionalizar las Fuerzas Armadas, pero luego se dice que es intervención y estamos jugando entre la intervención, entre que si es intervención o no es intervención, y si beneficia o no beneficia, pues yo creo que son las dos cosas. Beneficia en algunos casos y en otros casos no beneficia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Estados Unidos promovió hace unos años la llegada de asesores colombianos a México. Llegó un general de la policía colombiana, Oscar Naranjo, que el presidente Peña Nieto dijo que era el mejor policía del mundo. Bueno, ese señor de México no sabía nada y no tenía por qué saber nada, era un policía colombiano. Él sabe de su país, es como si yo mando un policía de acá, de Iztapalapa, a dar clases a Ecuador, pues van a decir los ecuatorianos, ¿y qué sabe del Ecuador, no? Entonces esas son cosas muy perjudiciales porque los que conocemos México somos los mexicanos y los policías que conocen México son los policías mexicanos y los militares mexicanos, si algo conocen es el territorio nacional, porque eso sí, las clases que les dan en sus escuelas de formación y sus despliegues, la forma en cómo los van destinando por cada 2 años por el territorio nacional, uno habla con un coronel y ha estado en 15, 20 lugares del país, conocen todo el país y no va a llegar un extranjero a decirle cómo es el estado de Guerrero. Pues ¿cómo vas a ver un gringo cómo es el estado de Guerrero o un colombiano cómo es el estado de Guerrero? Este señor se equivocó en un momento dado cuando dijo que la ciudad de Guerrero Negro estaba en el estado de Guerrero, hazme el favor, y Guerrero Negro está en Sonora y el estado de Guerrero está en el estado de Guerrero. Entonces, pues de ese tamaño eran los errores por andar contratando este tipo de personajes, ¿no? Entonces, la estrategia, en realidad, lo que está fallando en este caso, pues es la estrategia gubernamental. Yo creo que hay un vacío de estrategia, pero que no se sabe bien para dónde armarla. Ahora, yo tampoco soy el mago mandrake para decir esta debe ser la estrategia. Creo que hay mucha potencialidad en los servicios de inteligencia que se superprofesionalicen. En esto la Marina está muy avanzada, la Secretaría de Marina tiene muchos avances en esto. El Ejército tiene mucha inteligencia de campo, de despliegue, conocen el territorio nacional muy bien. Hay que combinar la inteligencia estratégica con la táctica y hay que meter la inteligencia financiera pues, con la inteligencia común y corriente de los criminales, porque el dinero te lleva al responsable, ¿no? Si algo les gusta a los criminales en todo el mundo es el dinero. Y entonces, pues por ahí puedes tener una beta de investigación fuerte. Entonces, todas estas cosas están en el Atlas. Por ejemplo, hay 2 capítulos de corrupción. Hay uno literalmente de corrupción y hay otro capítulo de lavado de dinero, los mecanismos de control de estructuras financieras del país. Y por ahí yo creo que va un poco la solución para golpear fuerte a los carteles. Pero, como decíamos en un inicio, la estructura legal del país no está sirviendo para combatir el crimen organizado mexicano. ¿Y ahí qué se necesita? ¿Una profunda reforma? Estamos hablando de temas legales, constitucional, legal. Yo he escuchado también muchas opiniones sobre este tema. ¿Cómo llenar ese vacío? Pues mira, profesionalizar el sistema judicial mexicano, hacer las leyes más rápidas, más profesionales, eliminar la corrupción. En todo proceso legal en México el dinero es lo que cuenta. Y proteger a los jueces locales, porque los jueces locales hacen lo que pueden y en municipios de mucha actividad criminal, pues pobres jueces, no tienen ni un guardaespaldas, ¿cómo van caminando a su casa en un pueblo? Si hacen una sentencia contra un criminal, el juez está haciendo al mismo tiempo la sentencia de vida de su familia. Entonces, esto también hay que entenderlo. Digo, un juez en un municipio de Michoacán está corriendo su vida si se pone muy duro con los criminales. Claro, claro. Y tú no le puedes decir a nadie que sea Kamisake como si fuera soldado japonés en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Suicídate por el bien de la patria, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿Por qué? No. Oye, bueno, ya de alguna manera lo estás respondiendo, pero el capitán Belajú preguntaba, ¿qué alcance y límites tiene el Congreso de la Unión en el tema de la militaridad? Claro que sí. Mira, Carlos, desafortunadamente, nuestra democracia todavía está muy débil y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no tienen todavía la madurez suficiente para jugar como un cuerpo de contrapeso al presidente o que tenga personal profesional.
profesional que pueda ser de apoyo a los legisladores. Hay cosas. El Atlas, por cierto, está publicado con un respaldo muy importante del Senado, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que es un instituto de investigación que hace muy buenas investigaciones de un montón de cosas, entre ellas de seguridad, de feminicidios. El Senado tiene una corriente de investigación en sus investigadoras, son mujeres que hacen feminicidio, pues buenísimo. Pero falta profesionalidad y falta independencia política de los senadores y diputados, del presidente, y también ahí hay otro problema. La pregunta sobre la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Sí. En este momento la está presidiendo la senadora del PRI, Beatriz Paredes. Es una senadora bastante aguda, o sea, es una política profesional de altos vuelos, o sea, sabe lo que hace. Pero la senadora Beatriz Paredes, pues como todo, pues tiene obstáculos para hacer bien su trabajo, entre otras cosas, para convencer a los jefes de las Fuerzas Armadas de que la apoyen en información, por lo menos, ¿no? Y no siempre es fácil, porque los militares pueden decirle a los diputados y senadores, es una comisión bicameral, entonces le pueden decir, pues esa información no se la puedo dar porque es confidencial y se puede perjudicar nuestras actividades de despliegue o tácticas, etcétera. Pero bueno, algunos senadores hacen esfuerzos importantes. Por ejemplo, el senador independiente Emilio Álvarez y Casa escribe un capítulo en el Atlas sobre derechos humanos, y él pues también es un senador que tiene muchas iniciativas muy activas. Afortunadamente para él no pertenece a ninguno de los 3 partidos grandes, y 3 o 4 partidos grandes, es independiente, entonces pues tiene, valga la redundancia, más independencia como para hacer planteamientos. Sobre todo él se centra en temas de derechos humanos, sobre todo, no exclusivamente, pero hacen eso donde se involucran las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces sí hay gentes, nosotros fuimos muy apoyados por los 3 partidos fuertes ahí en el Senado para publicar esta obra. Nos apoyó el senador Monreal, nos apoyó el senador Chong y nos apoyó el propio Emilio Álvarez y Casa. Entonces sí, también son senadores que dicen, bueno, vamos a hacer impulso a actividades de investigación, aunque sean críticas, porque nosotros somos bastante críticos en ese Atlas, ¿no? Sí, no, bueno, y hay que serlo, caramba, frente a unas claro, cosas. Por supuesto. Estamos en democracia, pues se vale criticar, ¿no? Así es, y desde el pensamiento crítico se construyen estas convicciones y estas conversaciones cívicas que estamos ya casi por cerrar. Se nos fue rapidísimo, querido Raúl. Tuvimos algunos detalles ahí con la conexión, quizá por la lluvia que ha estado afectando esta zona sur de la Sí. ciudad, pero yo estuve atento y se entiende, de repente se perdía, pero luego se tomaba el hilo. En todo caso, mil gracias también por ello, querido Raúl. Bueno, una última pregunta antes de cerrar. Ok, ya tenemos el panorama clarísimo sobre la militarización y la democracia en México, o el funcionamiento de la democracia en México. Y estamos en un momento coyuntural, digamos, de un gobierno que en particular ha promovido este proceso de militarización y desprofesionalización de las Fuerzas Armadas y concretamente del Ejército. ¿Qué tan revertible es esto? Quiero preguntar, ¿qué tan política de gobierno es y qué tan difícil, o fácil no va a ser, pero qué tan difícil será para un nuevo gobierno, y vamos, o sea, no me quiero meter que si es de Morena otra vez o no, sino para un gobierno que llegara con otra visión, poner al ejército en los cuarteles y en lo que debe hacer, y a los albañiles construyendo lo que deben construir. Pues mira, esa es una de las debilidades de la democracia, Carlos, que puede ser muy fácil o puede ser muy difícil. Pues el presidente López Obrador, con un decreto en un día, dijo, se me van a construir un aeropuerto. Pues también en un día un nuevo presidente o presidenta, que podría ser, podría decir, pues ahora dejan de construir aeropuertos y dejan de construir ferrocarriles y se me van a la guerra al crimen organizado, o ayuden a profesionalizarse ustedes mismos. Puede ser fácil si, como decían aquellos estudios politológicos del siglo XX, si logras convencer a la cabeza del Estado, porque es un régimen que todavía no es muy democrático, entonces el presidente decide. En otros países del mundo, no quiero decir nombres porque van a decir, es muy pro gringo Raúl, o muy pro español, o muy pro francés, o lo que sea. El presidente puede decidir, pero el Congreso bien que opina, ¿no? La Asamblea Nacional Francesa le dice al presidente de Francia, hasta aquí llegaste con tus cosas, ¿no? Y en Estados Unidos también el presidente Biden ahorita está viviendo las de Caín, ha bajado su popularidad por lo de Afganistán, y entonces, pues no sabe qué hacer y ya le cuesta trabajo
reconocer que hubo un fracaso militar. En México ningún presidente ha reconocido que ha habido fracasos militares con el tema de la militarización. Y el crimen organizado ha avanzado. Ya es hora de que un presidente reconozca algo, ¿no? Bueno, pues ahí están los puntos sobre las IES. Gracias, Raúl Benítez Manaut. Hemos tenido el privilegio de escuchar a un experto que además tiene muchos años trabajando sobre ello, una obra académica muy extensa, y estos atlas, toda la serie y este en particular, sin duda acreditan todo este bagaje. Desde luego les invitamos a estudiarlo, a conocerlo, a compartirlo, porque estas conversaciones, querido Raúl, surgen sí de los temas, digamos, del momento, del momentum mexicano, pero giran en torno a la elaboración académica, producción editorial relevante, como este es el caso. Tú lo decías hace un momento a propósito de la información que viene en las mañaneras, pues de una labor de investigación muy acuciosa, muy profunda, que luego tiene que traer de las mañaneras y meterlo a un rictus académico, científico, digamos, que pondere esa información, la ponga en perspectiva y luego la ofrezca. Bien, estamos terminando. Les invitamos desde luego a entrar a la página de nuestro Instituto Universitario Ortega y Gasset. Están ahí, entre muchas otras ya, las ofertas para ingresar a nuestras maestrías. Es en verdad una comunidad académica pujante, muy intensa. Tiene además el Ortega la ventaja de tener ya una larga trayectoria en sus propias plataformas a distancia. Antes de la pandemia, el instituto funcionaba ya y muy bien, mezclando las partes presenciales y virtuales. Raúl Benítez, ¿algo más que quisieras aportarnos? ¿Alguna reflexión final? Pues, Carlos, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia, a toda la gente que nos está escuchando. Y les recuerdo, en la página www.casede.org se encuentran muchísimas publicaciones de seguridad. También acabamos de publicar un libro que se llama Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, que una fundación alemana nos ayudó a patrocinarlo. Y ahí también hay trabajos sobre esto. Están accesibles las publicaciones completas en el CACEDE. El CACEDE es una asociación civil sin fines de lucro, así es que no vendemos nada, eso, para bien o para mal, porque también hay que buscarle a la sobrevivencia, pero la difusión de lo que hacemos es muy importante y es completamente libre, ¿no? Ese es un dato, desde luego, central. O sea, no cuesta nada, unos minutos, bajar el Atlas y todo lo que ustedes publican, y son realmente textos e investigaciones de gran valía, y además, para el caso concreto de lo que hablamos, de tremenda oportunidad. Muchas gracias, Raúl, también por ello. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo jueves, queridas, queridos. Vamos a tener otra gran conversación cívica. Va a estar, Raúl, te invitamos desde luego, Félix Hernández Gamundi. Félix fue integrante, dirigente del Consejo Nacional de Huelga, este órgano colegiado que condujo el movimiento estudiantil de 1968, y hoy es uno también de los dirigentes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Vamos a hablar en el jueves siguiente, al 2 de octubre, y vamos a hablar sobre la vigencia y urgencia del movimiento 68 hoy. No solo sobre el 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco, que bueno, es un tema que ahí también tocó Raúl no lo tocó pues, pero puso el marco general en la paneo histórico que hizo al principio. Y vamos a dedicar esa conversación a la memoria, al homenaje a Raúl Álvarez Larín. Les esperamos aquí el próximo jueves 7. Por cierto, nos están advirtiendo, Diana Gamboa, que sí estamos en YouTube y en Facebook Live normal, pero también en la sección de historias del Facebook. Ahí los esperamos. Esperamos luego encontrar la cuadratura del círculo para hacer más interactiva la conversación con nuestro auditorio. Ahorita las razones técnicas no nos lo permiten del todo, excepto sus mensajes que nos hacen favor de transmitir. Pues muchas gracias. Vamos a compartir con ustedes la postal para el próximo jueves. Raúl Benítez, padrísimo verte, querido. Siempre con mucho cariño, mucho afecto y mucho respeto por tu trabajo intelectual y académico y social. Muy valiente, querido Raúl, muy valiente. Pues Buenas noches, Carlos. Saludos a todos. A todos ustedes, pásensela bien, cuídense mucho, seamos buenos, de eso se trata todo. Gracias.